El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, se extiende hacia el pasado y realmente comienza a hacer referencia de esto, o sea, de esta parte de la historia de Israel, llamando a estos hombres y mujeres héroes de la fe, a tomar el asiento de testigo ante una audiencia que hoy por hoy tenemos que decir que es innumerable, porque es el pueblo de Dios. Y cada uno de estos, a ellos se les permite a través de la palabra de Dios decirnos algo, hablarnos palabras de desafío, palabras de aliento. Y son palabras de Dios a través de ellos para nosotros que aquí estamos y que vivimos en este mundo. Y hermano, es que la fe es así. La verdadera fe es así. La semilla del Evangelio brota y da fruto. Y no podemos medir su alcance, todo su efecto, hasta el final de nuestra vida, y después de nuestra vida aún se extiende los frutos de esa fe. Y por esto es por lo que aún después de la muerte, los hombres y mujeres de fe continúan dando testimonio de una manera o de otra. Dice la palabra del Señor: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y con razón se dirigen a nosotros, los presentes, los que estamos aquí hoy, ¿no? Y nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjense que la nube de testigos no son estos espectadores inútiles o gente que están en el cielo viendo qué es lo que hacemos aquí nosotros en la tierra, sino realmente son testadores, como aquellos que dejan un testamento, una constancia, dejan un testimonio para nosotros en este caso que estamos aquí. Es decir, son animadores divinos que animan a cada creyente en cada generación, no importa el tiempo o la época, a serle fiel a Dios, aún en medio de las pruebas. Y eso es la maravilla de la palabra de Dios, y encontramos todos estos ejemplos y testimonios de hombres y mujeres de fe que nos levantan, nos alientan. Dios nos habla a través de ellos. Y esa es la grandeza, hermanos, de la fe en Dios y la fe en la palabra de Dios. Y es también la razón por la que ellos fueron contados como héroes. No fue porque eran gente de bienes materiales. Al contrario, muchos de ellos eran pobres. No era porque alcanzaron fama, reconocimiento entre los hombres del mundo. Al contrario, muchos de ellos fueron como escoria para el mundo, pero en cambio grandes para Dios y bendición para nosotros. Así que por todo, es decir, por esta fe que ellos tuvieron, es que tenemos nosotros la bendición del testimonio de ellos. Y es porque la verdadera fe, hermanos, no se queda en el ámbito intelectual o en el nivel emocional, sino que siempre actúa a favor de la palabra de Dios y las promesas de Dios. Amén. Es necesario tener fe, ¿verdad? Dice la Biblia, para agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también es necesario las acciones que confirmen esa fe. De lo contrario, es fe falsa, es una fe superficial. Y de esto nos van a hablar estos hombres y mujeres de fe, Dios mediante, en los próximos domingos. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré ¿qué? Mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno?
bien hace. Esa es la fe intelectual, es la creencia de entender algo mentalmente. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra del Señor, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, para nada sirve. No importa cuánta fe usted dice tener, si esa fe no se expresa en obras que glorifican a Dios, que sirven a Dios, que muestran que usted ama a Dios, es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Es decir, usted tiene fe, si es verdadera, producen obras, y esas obras perfeccionan aún más la fe que usted tiene, la fortalece. Y dice la palabra, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios, pero no se quedó allí, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, la fe produce obras para Dios. Esa es la realidad. Y estos hombres de Dios, con su testimonio en las Escrituras, todavía nos hablan a nosotros hoy, si sabemos escuchar. Ustedes saben que Cristo muchas veces dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Dios permita que hoy nosotros tengamos oídos para escuchar la voz de Dios. Hoy podemos oír. Y nuestro texto habla volúmenes realmente acerca de la influencia de la inmortalidad. La influencia que estos hombres tuvieron aún después de la muerte. La influencia que usted y yo podemos tener. La influencia que la Iglesia Renacer puede tener aún después que no estemos aquí en este mundo. Dice la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Y qué dice ahora, hermanos? Y muerto aún, ¿qué? Aún habla por ella. ¡Wow! Tremendo. Ese es el poder de la verdadera fe anclada en la palabra de Dios. Nuestro texto declara que nuestra vida es capaz de comunicar algo grandioso, algo significativo, aún después de la muerte. Hay un fruto que surge y que sigue brotando. Hermanos, piense, cada vez que nosotros hablamos con la gente o con alguien, sea directamente o indirectamente, siempre decimos algo acerca de nosotros mismos, de nuestras convicciones, de lo que creemos. Sea en el trabajo, sean en los negocios, sean en los contactos sociales. Saben que una de las cosas que yo creo que hay que enseñarle a la gente en la iglesia hoy en día es a testificar de Cristo, de la fe por medio de estos medios, ¿no? Sociales. Porque allí están mucha gente exhibiéndose lo que comen, lo que visten, lo felices que son, pero hay poco del Evangelio de Jesucristo ante un mundo perdido. Y yo creo que tenemos que aprender a poner las prioridades donde tienen que estar. También, bueno, nuestra vida habla. Nuestra propia vida con nuestro ejemplo, nuestro testimonio le habla a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, habla. Y finalmente, hermanos, si hemos tenido alguna influencia positiva, aún después que ya nuestra voz no se escuche en este mundo, vamos a seguir hablando a alguien. Y la pregunta mía es esta: ¿imparte su vida buenas nuevas de bendición a otros? ¿O realmente su vida no comunica, no produce? O quizás usted pueda hacer una evaluación en esta mañana y decir, ¿hay algún fruto en mi vida? ¿O hay muchos frutos en mi vida? Quizás algunos digan, no hay fruto en mi vida. ¿Sabes que el Señor dice en su palabra que Él quiere que usted y yo llevemos muchos frutos? ¿Sabía usted esto?
Es decir, miremos esto como un árbol, ¿no? Somos como un árbol que tenemos que producir fruto. Y lo que sucede es que esto nunca va a ocurrir por nuestros propios méritos, esfuerzos, habilidades. Necesitamos depender de Dios y nuestra relación con Dios. De lo contrario, no habrá verdaderos frutos. Pero antes de que entremos allí, en ese estadio donde vamos a comenzar a escuchar el testimonio de estos héroes de la fe, yo quiero que ustedes escuchen de los labios del Señor y a través de el apóstol Juan, ustedes escuchen qué es lo que piensa el Señor en cuanto a los frutos. Dice la palabra del Señor así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, comienza todo por un arrepentimiento, pero a través de la vida cristiana reconocemos que a veces fallamos al Señor y nos arrepentimos, y en Cristo, por su sangre, estamos limpios delante del Señor. Pero esa actitud produce frutos. Es decir, si no hay arrepentimiento, no hay frutos. Si hay una vida que reconoce su condición delante de Dios, que anhela, desea la pureza de Dios, esa vida da frutos. Da frutos. Dice la palabra del Señor también que andéis como es digno. Como es digno del Señor. Agradándole a Él ¿en qué? En todo. Llevando, ¿qué dice la palabra? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice también, por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Es decir, aquí está hablando del fruto de obras de lo que hacemos. Realmente no debemos confundirlo con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto, por supuesto, son los que producen en nosotros todo lo demás, pero aquí está enfatizándose en lo que expresa esa fe que nosotros tenemos en Dios, en la acción, en las obras. Dice también el Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, escucha bien, es el pámpano conectado a Cristo. Dice, y yo en él, este que lleva, ¿cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mientras más estemos unidos al Señor Jesucristo, más frutos vamos a llevar. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto para el Señor? Gloria al Señor. Qué bueno que todos tenemos ese deseo, ¿verdad? Solo tenemos que escuchar la palabra del Señor y responder a ella en esta mañana. En primer lugar, nos habla a nosotros de la vida de fe, ¿verdad? Y nos dice que la fe es la respuesta a Dios y a su voluntad. Es decir, respondemos a Dios, respondemos a la voluntad de Dios con fe. Hermanos, la fe es más que una aprobación mental. La verdadera fe es una forma de responder a la revelación de Dios a través de Jesucristo, es responder al testimonio de fe de estos hombres y mujeres de Dios en las Escrituras. Y lo que significa todo esto es que si usted y yo creemos realmente en Dios, creemos entonces en su palabra y obedecemos su palabra, y entonces seremos bienaventurados. Esa bienaventuranza me encanta. ¿Saben por qué? Porque nosotros no fuimos testigos oculares. Y hay una bienaventuranza para los que no hemos visto las cosas que muchos de esta gente vieron en el pasado, como los apóstoles, que estuvieron con Jesús y vieron los milagros. ¿Sabía usted que usted es bienaventurado por creer la palabra por la fe? La Biblia lo enseña, ¿verdad? La Biblia nos dice, en el Evangelio de Juan, nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ah? Qué bueno. De cualquier manera, el hombre es responsable por responder a Dios. ¿Sabía usted esto? Es decir, alguien
Podrá decir, pastor, ¿y qué de aquellos que vivieron en la selva, nunca escucharon la palabra de Dios? Ellos también son responsables. Dice la misma Biblia, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde, ¿dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, la creación. De modo que no tienen, ¿qué, hermanos? No tienen excusa. ¿Qué les parece? Miren, vamos a hacer una aclaración aquí, ¿no? La creación no está sustituyendo la obra de la gracia de Dios y el Espíritu Santo. No estamos diciendo eso, ni creando una nueva doctrina. Pero lo que estamos diciendo es que dice la palabra de Dios, que la creación es suficiente revelación para que el hombre tenga conciencia de que hay un Dios creador y por lo tanto es responsable. Damos gracias a Dios porque nos ha guiado a la fe y podemos creer sin haber visto, ¿no? ¿Cuántos recuerdan al discípulo y apóstol Felipe? Este tuvo una revelación ocular que usted y yo no tuvimos, no hemos tenido. Él vio en carne y hueso al Señor Jesucristo, al Dios encarnado delante de él. Pero aún así, y en una ocasión, él pensó que le iba a decir algo muy inteligente al Señor Jesús. Y fue a Jesucristo y le dijo, Señor, tengo una magnífica idea. ¿Por qué no nos muestras al Padre? ¿Por qué no nos baja a Dios del cielo? Nos los pone allí delante y ya no necesito más milagros, no necesito escuchar más sermones, nos basta. Tremendo eso, ¿eh? Miren la respuesta de Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¡Wow! Tremendo esto, hermanos. Le estaba diciendo él al Señor, Señor, si me baja a Dios del cielo ya no me falta nada, estoy completo. Pero el error de Felipe era que él no entendía que él tenía delante de él al Dios encarnado. Y saben algo, esto es importante porque nadie realmente puede ver a Dios en toda su gloria. Nadie. Saben eso, ¿verdad? Ni aun los ángeles. Si ustedes van a Isaías capítulo 6, van a ver que los ángeles en la presencia de Dios con una de sus alas se tienen que cubrir. ¡Cuán poderosa es la gloria de Dios! Algo extraordinario. Y ahí estaba Felipe diciendo, bájame a Dios del cielo y pónmelo aquí. Inteligentes a veces nos creemos ser, ¿no? Ahora, Moisés, yo diría que fue algo excepcional. Dios le dejó ver una dosis de su gloria a Moisés. ¿Ustedes sabían eso, no? Dice la historia que Moisés bajaba al pueblo y se notaba, salía del cuerpo, de su vestimenta, el reflejo de la gloria de Dios. Pero era una pequeña dosis. Si ustedes leen la historia y van a Éxodo 33, dice que él le pidió a Dios, quiero ver tu gloria, y eso no es malo, querer ver la gloria de Dios manifestada de alguna manera. Pero claro, él estaba refiriéndose a verla allí en su totalidad, no sabía lo que estaba diciendo. Pero Dios fue tan misericordioso con él, que hermanos, le dijo, ponte allí en la boca de una roca, métete allí, y yo voy a pasar, y voy a poner un manto divino, para protegerte y puedas ver una dosis de mi gloria. Hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que cuando de verdad deseamos la gloria del Señor, Él nos da una dosis de ella. Y usted y yo debemos desear hoy y decir, Señor, yo quiero ver más de tu gloria en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Y el Señor la da.
El Señor la da. Y vemos aquí este maravilloso ejemplo. Vamos a entrar dentro de poco a ver algo de Abel, ¿no? Pero miren, los hijos de Dios tenemos este privilegio de que somos hijos adoptivos. Somos coherederos con Cristo. Y algún día, al partir de este mundo, estaremos en la gloria del Señor y podremos ver a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo en toda su gloria. ¿Cuántos dicen amén ahí? Pero para que el hombre pecador, para el hombre pecador aquí en el mundo, Jesucristo es la máxima revelación, la más perfecta revelación de Dios mismo, sin que muriésemos instantáneamente. Así que conocemos la historia también del discípulo y apóstol Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Imagínense, después de 3 años con Jesús, Tomás dice, si me lo muestran resucitado y yo lo puedo tocar, entonces yo voy a creer. ¿Recuerdan eso, no? Y el Señor se le apareció. Bueno, no solo a él, a los demás también. Los demás hicieron lo mismo, así que Jesús, miren lo que Jesús le dijo. Le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está usted, ahí estoy yo, estamos nosotros en esa bienaventuranza. Hermanos, la verdadera fe salvadora es una respuesta de fe al Evangelio de Jesucristo en particular. Es decir, el Evangelio de Jesucristo es infinitamente la verdad más maravillosa. Es más maravilloso que el consejo más grande que usted pueda recibir en el mundo, porque tiene un efecto eterno, es decir, su destino y mi destino eterno dependen de cómo reaccionamos a esa obra de la cruz, al Evangelio de Jesucristo. Y claro que ese es el medio que Dios usa para salvar al pecador, no hay otro medio, ¿no? Es a través del Evangelio de Jesucristo. Y es la palabra de Dios en forma entendida para que el hombre sea salvo. O sea que el Evangelio es a la vez que es la salvación para el hombre, pero entienda bien, es una historia también que le toca muy profundamente el corazón de Dios. Ustedes saben por qué, ¿eh? Porque es la única vez en todo el tiempo del universo, en toda la eternidad, que Dios experimentó un dolor muy profundo que usted y yo no podemos comprender, que experimentó la separación de su propio Hijo, que usted y yo no podemos entender. Por lo tanto, le toca el Evangelio de Jesucristo muy de cerca, el corazón de Dios. Eso es algo precioso, es algo de mucho valor y debemos de predicarlo y enseñarlo al mundo pecador para que obtenga salvación. Entonces, hermanos, se trata el Evangelio del ser más poderoso en todo el universo, lleno de gloria, lleno de santidad, quien realmente no merecía humanarse, no merecía realmente toda esa suciedad, todos esos pensamientos desviados de los hombres. El Señor no merecía cargar en Él todas las acciones corruptas, toda la rebeldía, odio, perversidad, maldad del hombre, por salvarnos a nosotros. Con razón, escuche bien, con razón y por esto es que el Señor condenará eternamente a los que no reciban el Evangelio de Jesucristo. Si podemos entender el valor que tiene el Evangelio, lo que significa para el corazón de Dios, entendemos entonces por qué habrá una condenación sin misericordia para aquel que no reciba a Jesucristo en su corazón. Hermanos, esto no es cuestión de repetir unas palabritas de fe. Esto no es cuestión de levantar una mano o de venir al frente y repetir una oración con un predicador y llenar una tarjeta. No es cuestión de que alguien, un predicador, le diga, le declaro salvo. Esto es cuestión verdaderamente de venir
a Cristo arrepentido de todo corazón, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la necesidad de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y serle fiel para siempre. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Es serle fiel a Jesucristo. Esa es la verdadera fe que produce esa fidelidad. Porque Dios es fiel a nosotros en su obra de la gracia. Quien comenzó la buena obra, la terminará. Y eso se expresa en fidelidad hacia Él. Bueno, un pasaje que ustedes conocen. Nos vamos a Juan 3:18. Dice, el que en Él cree, no es condenado. Amén, ¿verdad? Pero hay un pero aquí que no es fácil. Pero el que no cree. Acuérdense que dijimos al principio que el diablo cree y tiembla. Esto no es una fe, creer intelectualmente. Estamos hablando de una fe, como vamos a ver dentro de poco, que adora a Dios. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que en muchas iglesias no se quiere hablar hoy en día de condenación. No se menciona el infierno, no se menciona el pecado, no se menciona el arrepentimiento. Esas son iglesias con evangelios falsos. Lo único que hacen es decir positivismo a la gente para que se sientan bien y se sientan que están llenos del Espíritu Santo cuando realmente están vacíos por dentro. Mis queridos hermanos, vengamos a escuchar la palabra de Dios y respondamos a ella realmente desde lo más profundo de nuestro corazón. El Evangelio son las buenas nuevas de la obra más extraordinaria en la eternidad. No hay obra que se compare a esa obra, ninguna. No, pero no se equivoque, y también nos enseña que la experiencia de ese Evangelio en nosotros produce nuevo nacimiento y produce un nuevo hombre que obra y adora a Dios. Escuche bien, si usted no existía antes que usted naciera, ¿verdad? Pero cuando usted nació, usted empezó a oír, empezó a sentir, usted comenzó a responder al mundo que le rodeaba. ¿Qué significa eso? Significa que usted tenía vida, usted tiene vida. Hermanos, cuando lo vemos en la parte espiritual, el que ha nacido en Cristo, ese oye, ese siente, ese ve, ese responde a la palabra de Dios, porque tiene vida espiritual. Los muertos que están muertos espiritualmente no responden porque no oyen, están ciegos, no sienten. Los muertos no pueden responder, ¿verdad? Usted le puede pasar por encima a un muerto, usted puede gritarle, coger la trompeta y tocarle al oído, no responde, está muerto. Pero el que tiene vida responde a la palabra de Dios y a las cosas de Dios. Entonces, en lo espiritual significa que ahora usted oye, usted ve, usted siente, usted responde a ese Dios donde Él se mueve, donde Él habla, donde Él obra, donde Él se revela. Allí usted responde por esa fe en Jesucristo. Así que el Evangelio exige, hermanos, escuche bien, el Evangelio exige una respuesta de fe, realmente, que comienza con la fe y continúa con esa misma fe hasta el final de su vida. El apóstol Pablo decía de esta manera, si retenéis la palabra, ¿sois qué? Si retenéis la palabra, la recibe, la tiene como algo precioso, como palabra misma de Dios, para responder a ella, dice, eres salvo. ¿No dice así? Si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Pero miren la otra parte. Saben que a veces las comas pueden matar a alguien, ¿no? Miren, coma, y ahora dice, si no creísteis en vano. Es decir, si no la tienes de esa manera, tu fe, tu creencia es en vano. Para nada sirve. No. La fe salvadora, mis queridos hermanos, es verdaderamente un regalo de Dios. Amén.
Miren, sabemos que la fe salvadora es dada al hombre, ¿no? Por Dios, por medio de su misma palabra, el oír, y el oír trae esa fe. Y por eso la Biblia dice que es don de Dios, es don de Dios en Efesios 2, 8 al 9. Es decir, ni tan siquiera el hombre puede decir que él ayuda a Dios en esa obra para el nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento. Es decir, la gracia misma de Dios obra de tal manera, y esto es algo que usted y yo no podemos comprender con nuestra mente humana, pero obra de tal manera que produce libertad espiritual. Y el hombre que es esclavo al pecado, aunque él cree que es libre, pero en su libertad que él dice se hace esclavo al pecado en desobediencia a Dios. Ciego, sordo, pues ahora responde a la palabra de Dios, es decir, decide seguir a Cristo fielmente hasta la muerte. Y noten cómo la salvación es obra de Dios. Miren la pregunta que le hicieron una vez al Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se referían a esa fe que produce obras que adoran, que sirven a Dios, ¿no? Y la respuesta de Jesús respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Hacer que usted crea. Trabajar para que haya fe, produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, que creáis en el que Él ha enviado, en Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Así que ellos querían saber qué hacer, y si algo podían hacer era creer, obviamente, ¿no? Pero para que nadie se gloríe, les dice, es obra de Dios. Y por eso hay que predicar el Evangelio. Porque el Señor ha escogido que sea por su palabra, el oír de su palabra. Hay que tener esa pasión y orar al Señor para que nosotros, los creyentes de nuestros tiempos, nuestros días, sintamos pasión por las almas perdidas y prediquemos a derecha y a izquierda, a tiempo y fuera de tiempo, el Evangelio de Jesucristo. Bueno, Abel dejó su testimonio desde miles de años atrás, ¿no? Porque tuvo fe, comenzó con la fe hasta el momento que murió. Y fue tal su amor a Dios en su adoración que el hermano Caín le odió, sintió odio, envidia. Y bueno, ya ustedes saben la historia, Caín mató a Abel. En segundo lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, Abel nos habla de fe y adoración. La fe verdadera y la adoración son inseparables, no las podemos separar. Él buscó el gozo de Dios en la presencia de Dios en adoración. Y sepa, hermanos, que la verdadera adoración a Dios, o la fe genuina, no es solo ir a la iglesia. O sea, usted puede ir a la iglesia todos los domingos y no adorar a Dios realmente, ¿no? No confundamos esto con actividades religiosas. Y son buenas las actividades. No tengo nada en contra de las actividades religiosas. Esta es una actividad religiosa. Son buenas, necesarias. Pero sepa que usted puede salir. Si usted sale de la iglesia hoy, conforme usted entró, usted no adoró a Dios. ¿Entendió eso que le dije? Si usted entró a la iglesia y verdaderamente adoró a Dios en espíritu, en verdad, usted sale cambiado, transformado, bendecido por Dios. Pero sepa una cosa, que la adoración a Dios no es un culto, es una forma de vida. Adoramos a Dios todos los días, si nuestra fe es verdadera, ¿no? Abel adoró a Dios. Algunos van a decir, no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Bueno, sí, en un sentido, no tienes que ir a la iglesia para adorar a Dios. Pero sepa una cosa, que el hombre y la mujer de verdadera fe desean en su corazón adorar a Dios en espíritu, en verdad, en la comunión con los hermanos. Eso es algo natural, porque es la voluntad de Dios. Y dice la palabra, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Bueno, Abel adoró al Señor, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, ¿adora usted así a Dios de esta manera? ¿O has permitido que algunas otras cosas, otros dioses con minúscula podamos decir, han tomado el lugar de Dios en su vida?
¿Cuántas cosas pueden tomar el lugar de la vida de un cristiano en primer lugar, ¿no? Se habla de las riquezas, se hablan de los placeres, se hablan de actividades, se hablan de muchas cosas en la agenda de las personas. Incluso la familia puede convertirse en uno de esos dioses. ¿Sabía usted? El Señor Jesucristo dijo unas palabras bien difíciles en una ocasión. Él dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué? Ese no es digno de mí. Y va más allá y dice: y el que ama a hijo e hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Ninguna de esas cosas deben de entorpecer, cambiar la prioridad de nuestro amor y nuestra adoración a Dios. Y lo cierto es que aquel que está en la presencia de Dios o sale de la presencia de Dios, ese sale cambiado, sale bendecido por Dios mismo. Y espero que así sea para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice la palabra de Dios, así mismo, el que ama a padre, a madre, como acabamos de leer, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Pero también nos dice las Escrituras que, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Esa es una nueva persona que ahora ama a Dios, adora a Dios, sirve a Dios, oye la palabra de Dios, se alimenta de ella. Esa es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese ve las cosas diferentes, tiene una perspectiva diferente, porque es la perspectiva de Dios. El nuevo hombre busca, desea y adora a Dios. Abel nos habla también a nosotros de la fe, la adoración y la excelencia. Hay algo con la excelencia que quiero que ustedes noten en la vida de Abel. Vámonos a Génesis un momento, donde nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó, hermanos? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, dio lo mejor a Dios y a Dios le agradó. Lo vemos también en Hebreos 11, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por eso dice que muerto aún, habla por ellas, todavía nos da testimonio. Es decir, él fue preparado a adorar a Dios para darle a Dios lo mejor. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Fue intencional. A veces vamos a la iglesia y no pensamos en nada hasta que estemos allí, y debemos de prepararnos, ir para adorar al Dios todopoderoso, al Dios grande, para ver su gloria, para sentir su amor, su misericordia, y escuchar su palabra, y darle a Él lo mejor de nuestra vida, todo lo que podamos darle. Y miren esto, es tan importante esto que en una ocasión el rey David quería dar ofrenda a Dios y fue a comprar los animales, los bueyes, etcétera, para ofrecer esto a Dios. Y miren lo que pasó, Porque Araúna, al ver que era el rey David, le dijo, no, llévete lo que tú quieras, que yo no te voy a cobrar nada. Tú eres el rey David, ¿no? ¿Cuántos no hubieran dicho, ay, qué bueno, dame, porque es gratis, y así, bueno, doy una ofrenda y no me cuesta nada, ¿no? Miren lo que dijo el rey David. Le dice, no, sino por precio te lo compraré. ¿Saben por qué? Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. ¿Escuchó eso? Ese es un hombre que tenía fe en Dios y quería verdaderamente adorar a Dios con lo que él tenía. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata.
¿Qué les parece, hermanos? Hasta eso nos enseña la palabra del Señor. David fue allí a comprar a Urana al ver que era el rey. No, llévese todo lo que quiera. No, yo quiero darle a Dios lo que me haya costado. Sacrificio para el Señor. Y eso es lo que hace la verdadera adoración. Les voy a mencionar la primera estrofa de un himno que está ahí en los himnarios que ustedes tienen ahí, es decir, el himnario bautista, el 524. La primera estrofa dice lo siguiente. Yo sé que las personas de tiempo atrás se saben el himno. No lo hemos cantado hace muchos años. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Claro, algunos ya no tienen juventud, tu vigor, ¿verdad? Pero miren a continuación lo que dice, ¿no? Dale el ardor de tu alma, lucha del bien a favor. Cristo nos dio el ejemplo, en todo Él fue lo mejor. Séle devoto, ferviente, dale de ti lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Queremos darle lo mejor al Señor, gloria a Dios. Cuarto lugar, hermanos, Abel habla también acerca de la aprobación divina, ¿no? Finalmente. Hermanos, nada como tener la aprobación de Dios, ¿verdad? Nos sentimos bien cuando sabemos que Dios le agrada lo que estamos haciendo para Él a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dios le agradó tanto que dejó el testimonio de Abel en las Escrituras para nosotros. Nos habla entonces de la aprobación divina. Y dice la palabra así en Génesis 4, ya leímos este texto al principio, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, aquí viene la cosa, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, el caso de Caín fue muy diferente, ¿verdad? Caín enseña más bien la posibilidad de la desaprobación de Dios. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que había en la mente de Caín, pero sabemos por seguro que él no fue a adorar a Dios pensando en darle lo mejor a Dios, pensando en arreglar su asunto espiritual delante de Dios. Cuando venimos a adorar a Dios, lo primero que vemos, cuando nos acercamos a Él, a su santidad, lo primero que vemos es nuestra suciedad. Y esa es la idea de la adoración también, de venir y salir limpios delante del Señor. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no podemos venir a entrar en la presencia de Dios como si todo fuera ir a un parque. Señor, estamos delante del mismo Dios todopoderoso, eterno, Dios santo. Cuando el profeta vio a la presencia misma de Dios, dice, ay, soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, sucio, se vio delante del Señor. Y yo pienso que esto era el problema de Caín, que Caín fue y dio ofrenda como si todo estuviera bien, como si él no tuviera ningún problema con Dios. Y Abel fue y dio su ofrenda y pidió perdón a Dios y fue humilde delante de Dios y recibió la gracia del Señor. Por lo tanto, eso nos dice que podemos pasar por la iglesia, estar aquí en la iglesia, dar incluso nuestras ofrendas y no ser aprobados por Dios. Caín pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. No lo hizo. Lamentablemente hizo todo lo contrario. Mató a su hermano. Y si ustedes leen la historia, da a entender como que no sintió nada por lo que hizo, ¿no? Ahora miren lo que Cristo, antes de terminar quiero leerles unos versículos bíblicos. Miren lo que Cristo dijo respecto a la adoración. Cuando venimos a la adoración a Dios, cuando venimos a dar nuestras ofrendas, el Señor dijo lo siguiente en cuanto a nuestra relación con los hermanos. Miren,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es inhiladez. Y note que no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano es el que tiene problema contigo. ¿Qué le parece? Vaya, arréglase con él. Dios va a bendecir la ofrenda de aquel que es humilde y que puede humillarse delante a una persona y decirle, ¿qué te he hecho mal para yo arrepentirme? Quiero estar bien contigo. Y venir y adorar al Señor. A veces hay problemas en la familia, hay problemas que tenemos que arreglar y que exigen humildad en nosotros. Y venimos a la iglesia como si nada estuviera pasando. Saben que Dios no bendice eso. Ni bendice a la persona, ni bendice a esa familia, ni bendice a la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren que la iglesia Renacer sea bendecida? Todos queremos, ¿verdad? Tenemos que oír la palabra del Señor. Y también nos habla respecto a dar para que otros nos aplaudan. Miren, dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ya tienes tu recompensa, ya la buscaste y ya la tuviste de los hombres, pero no de Dios. Respecto, por ejemplo, a dar porque simplemente me siento obligado a tener que dar. A Dios no le agrada eso tampoco. Dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Claro que hay necesidad en la iglesia, nadie está negando eso. Pero estamos hablando de que no se sienta obligado porque tiene que hacerlo sin desearlo. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé ofrenda, déla con alegría, con gozo, para adorar así al Señor, porque Él merece mucho más, hermanos. Y también, fíjense, respecto a dar sin amor. Yo no sé usted, pero yo no quisiera que la gente me dieran algo no sintiendo amor, ¿no? Quizás alguna persona dice, no me importa, denme el regalo, ¿qué me importa si me aman o no, no? Pero ese no es el caso con Dios. Dios no quiere que le des nada si no le amas, si no lo haces por amor, ¿no? Y la Biblia es muy clara en esto, dice que puede llegar una persona y decir, yo voy a repartir todos mis bienes a los pobres, ¿no? Dice ahí la palabra. A darles de comer a todos los pobres del mundo. ¿Es algo bueno o es algo malo? Es bueno hacer eso, ¿no? Y también dice, si entregase mi cuerpo aún para ser quemado, para el bien de otra gente, por salvar a otra gente. Pero por bueno que eso sea, dice la palabra que si no hay amor, para nada sirve. Fue en vano. Y Abel nos asegura sobre la posibilidad de la aprobación divina, ¿no? Mientras que Caín la desaprobación. Él dio con fe, como respuesta a su corazón, ¿no? Dio con humildad, dio con amor. Y el apóstol Pablo dice, el último pasaje que quiero compartir con ustedes, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Es decir, respecto a nuestra gratitud. El Señor quiere que todo lo que demos, todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón agradecido a Él. Hermanos, con fe respondamos hoy a nuestro Dios. Estemos hoy decididos a darle al Señor lo mejor de nuestra vida. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión en esta mañana y decir, Señor, yo vengo a ti hoy y quiero darte lo mejor de mi vida, Señor? Este es mi compromiso contigo. ¿Alguien quiere más levantar? Algunos han levantado las manos, otros que digan, Señor, aquí estoy, gloria a Dios, que el Señor bendiga cada mano que se levanta, diciendo, Señor, yo te quiero dar a ti lo mejor, porque tú mereces lo mejor. Tú lo mereces, Señor. Úsame, Señor, usa mi vida. Tómame como un instrumento. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame, Señor, para tu gloria y para tu honra.
Pero Señor, guíame a adorarte en espíritu y en verdad cada día, a poner toda mi fe en ti y en tu palabra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentre con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de él tú puedas recibir. Hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentre con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, disfruto bueno de él tú puedas recibir. Pida con fe, el Señor concederá el deseo de tu corazón. Pueda en él tu voz oír.
digno para ti, y fruto bueno de puedes recibir. El Señor me los bendiga, hermano.